Tengo el gusto de contar hoy que el Departamento Nacional de Planeación ha designado a Harold Valencia, el día de hoy, Velandia, perdón, que el día de hoy nos va a acompañar. Harold Velandia trabaja en el Departamento Nacional de Planeación, él es economista, y nos va a hablar un poquitico acerca de lo que es este lenguaje claro, cómo debemos comunicarnos nosotros, cómo tener esos parámetros básicos para la misma comunicación entre nosotros mismos y poder llegar a una meta. La dinámica, Harold nos va a hacer una exposición y de esta exposición posteriormente habrá una sesión de preguntas. Si tienen ustedes algunas preguntas que quieran hacer puntuales, al lado derecho van a encontrar una sección que se llama P y R o un chat. En ese chat estaremos nosotros recogiendo preguntas que ustedes tengan para nosotros hacérselas a Harold y pues de esa manera poderles responder aquí estas preguntas. Si alguno tiene alguna petición especial, pues le daremos la opción para que pueda activar su micrófono y hacerla en un caso específico que no nos pueda hacer la pregunta a través del chat. Harold, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por enseñarnos. Ojalá pues que no sea la primera. Digo que es la primera, pero que no sea la última. Que esta vengan muchísimas más. Entonces, sin más preámbulos, Harold, lo dejo, el auditorio es suyo. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Ah, Como ya lo manifestaron previamente, mi nombre es Harold Velandia. Yo soy el líder de la estrategia de lenguaje claro a nivel nacional. Hago parte del equipo de eficiencia institucional y regulatoria del Grupo de Modernización del Estado del Departamento Nacional de Planeación. Entonces, pues en esta presentación les voy a mostrar un poco en qué consiste la estrategia, cuáles son las herramientas que hemos desarrollado, y digamos así que cuáles son sus beneficios para cada una de las entidades. Voy a compartir la presentación. Entonces vamos a manejar cuatro puntos. Un primero es en qué consiste este modelo de eficiencia de servicio ciudadano. El segundo es en qué consiste la estrategia en sí, de lenguaje claro, cuál es la estructura de la estrategia. Y finalmente vamos a ver un esquema de apropiación que nosotros sugerimos para las entidades, tanto del orden nacional como del orden territorial. Todo tiene su inicio, su comienzo en el modelo de eficiencia de servicio al ciudadano, que es la base de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano. En esta política se establecen dos áreas de intervención, un área que se le denomina la ventanilla hacia adentro y otra que se le llama la ventanilla hacia afuera. ¿Sí? Todo este modelo ustedes lo pueden encontrar en el COMPES 3785 de 2013. Este es el sustento de la política y de la estrategia. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es brindar los lineamientos y herramientas de las entidades para que los ciudadanos accedan de una forma efectiva y moderna a los diferentes trámites y servicios que tiene el Estado y que posibilitan el ejercicio pleno de derechos y deberes. Entonces, en este modelo encontramos 6 componentes, tres que corresponden al back office, a la ventanilla hacia adentro, y tres componentes que se relacionan con la ventanilla hacia afuera, el relacionamiento directo con el ciudadano. Puntualmente nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con el componente de certidumbre de ventanilla hacia afuera. ¿Y en qué consiste este componente? Consiste en poder garantizar que el ciudadano pueda acceder de una forma completa, clara y precisa a todos los trámites y servicios y a estas condiciones de tiempo, modo y lugar en las que se le puede atender por parte de una entidad pública. También involucra acciones relacionadas con publicación proactiva de la información y con la calidad de esta información. Entonces, este COMPES, dentro de este componente, habla de establecer unos acuerdos claros con la ciudadanía, que existe una calidad de información, una divulgación de esta información, pero puntualmente, al reconocer que existe unas dificultades en la comunicación del Estado para con los ciudadanos, dice que es necesario desarrollar una estrategia que pueda facilitar esta relación, esta comunicación entre el Estado y el ciudadano, y lo denominan la estrategia del lenguaje claro.
y partimos de una identificación de un problema. En la encuesta de percepción ciudadana, que intenta hacer un acercamiento, una cuantificación, una identificación, un diagnóstico de cuáles son estos atributos, esta calidad que tienen los servicios que prestan las diferentes entidades del Estado. Una de sus preguntas estaba enfocada a si así los ciudadanos consideran que el Estado se comunica con ellos de forma clara. Los resultados que obtuvimos en esa encuesta era que 9 de cada 10 ciudadanos consideraban que no, el Estado no se está comunicando de forma clara. Complementario a esto, le pedimos a los ciudadanos que calificaran de 1 a 10 en esa escala, cómo era su percepción respecto a la claridad de las respuestas que recibían por parte del Estado. ¿Cuál fue el resultado? Fue un promedio de 4.8. Entonces, de entrada, estas dos preguntas y la información que podemos inferir de ellas es que estamos mal en términos de comunicación, no nos están entendiendo y la información pública no es clara para los ciudadanos. Entonces, ¿qué es en sí la estrategia del lenguaje claro? Es un conjunto integral de prácticas, acciones e intervenciones que promueven el lenguaje claro en el Estado para que esta información pública sea clara, práctica y sencilla para la ciudadanía. Y si tuviésemos puntualmente que enfocarnos a qué es el lenguaje claro, pues viene siendo un estilo de comunicación del Estado en el que se organiza, narra y diseña la información pública. ¿A partir de qué? A partir de las características y habilidades que tienen los ciudadanos, la población objetivo a la que va dirigida estas comunicaciones. ¿Para qué? Para que puedan encontrar, comprender y acceder efectivamente a la oferta de las entidades. Esta es la estructura de nuestra estrategia. Entonces tenemos un componente conceptual, tenemos un componente pedagógico, un componente de simplicidad, uno de validación y uno de difusión. En el primer componente, el componente conceptual, reflejo de ello son las diferentes guías que tenemos a disposición de todos los servidores públicos de forma gratuita en el portal del DNP. Tenemos dos guías, la guía de lenguaje claro para servidores y los 10 pasos. Tenemos también un componente pedagógico. Este componente pedagógico es un curso virtual que desarrollamos, un curso virtual de lenguaje claro, en el que se desarrollan parámetros, lineamientos, se da una formación, digámoslo así, hasta cierto punto una cualificación a los servidores públicos para que estos tengan en cuenta ciertos parámetros en la comunicación escrita, verbal y corporal. Adicionalmente, desarrollamos un componente de simplicidad que es puntualmente los laboratorios de simplicidad. ¿Qué es un laboratorio de simplicidad? Es una metodología que nosotros desarrollamos, creamos, que se basa en ejercicios de co-creación en el que reunimos o proponemos que se reúnan ciudadanos y servidores públicos para que tomen un documento, lo transformen, lo ajusten de acuerdo a los requerimientos de estos ciudadanos y se cree una nueva versión, una versión muchísimo más clara, una versión muchísimo más accesible y comprensible para la ciudadanía. Tenemos un componente de validación y esto fue un desarrollo, un análisis, una investigación que desarrollamos conjuntamente entre Planeación Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué hicimos? Tomamos un documento de una entidad pública, puntualmente la respuesta que se le daba a una PQR sobre el avalúo catastral, ¿sí? Catastro Bogotá. Y entonces lo que hicimos fue un ejercicio en el cual hicimos la traducción del lenguaje claro, de la mano de ciudadanos y servidores públicos, e hicimos una evaluación de cuál era la percepción y las, entre comillas, consecuencias de utilizar el primer formato, la primera respuesta, sin un tratamiento de lenguaje claro y otra con el tratamiento de lenguaje claro. ¿Y qué fue lo que encontramos? Encontramos que el uso del lenguaje claro tiene un efecto positivo sobre la eficiencia administrativa. ¿Y eso cómo se vio reflejado? Se vio reflejado en una disminución del 68% en recursos de apelación y repetición que presentaban las personas posteriores a recibir esa respuesta. Entonces, si eso tenemos que traducirlo a recursos, a
tiempo que deben invertir los servidores públicos, los contratistas, en dar respuesta a estos requerimientos, son ahorros cuantitativamente significativos para las entidades. Entonces, en eso consiste el lenguaje claro. No solamente son beneficios en cuanto a una mejor y mayor entendimiento de la información pública, sino también una disminución en los costos administrativos que se ocasionan por estos reprocesos que se presentan a situaciones en las que los ciudadanos, al no comprender nuestra información, acuden continuamente a pedir aclaraciones. ¿Sí? Finalmente tenemos un componente de difusión que fue adelantado, desarrollado, o su punto de origen fue en 2018, que fue la creación de la red de lenguaje claro. ¿Y qué es la red de lenguaje claro? Es un conjunto de entidades que estamos dedicadas a la promoción del lenguaje claro, ya no solamente en entidades públicas, sino también estamos tratando de expandirlo a universidades. ¿Y por qué la necesidad de expandirlo a universidades? Porque son las universidades, y puntualmente identificamos que las facultades de Derecho son, digamos, como que el punto focal en el cual deben los estudiantes de Derecho, quienes serán a futuro los que van a redactar esta información pública, en su gran mayoría legal, este, desde esa parte de la formación tenemos que inculcar estos lineamientos de una escritura sencilla, una escritura fácil, que sea entendible para los ciudadanos. En esta red de lenguaje claro, al momento de su creación, la creamos Cámara de Representantes, Universidad de los Andes, Instituto Caricuervo, Universidad EAPIT y nosotros Planeación Nacional. Y para ir un poco más a profundidad respecto a este componente conceptual, tenemos que en este componente conceptual tenemos una primera guía, lineamientos generales respecto al lenguaje claro, su importancia, su origen y su relevancia en términos institucionales. Tenemos una segunda guía, ya es una guía mucho más enfocada a la construcción de documentos públicos, en donde resumen, se dan lineamientos puntuales en 10 pasos para la construcción de estos documentos públicos, que son los que ustedes encuentran acá abajo. Ponerse en el zapato del ciudadano, hacer una lista de las ideas que espera transmitir, organizar el texto por pasos, frases cortas, párrafos no mayor en tamaño a unos 5 u 8 líneas, eh, abandonar los tecnicismos, utilizar un lenguaje cercano para la ciudadanía, evitar los legalicismos, evitar la solemnidad en esas comunicaciones, no abusar de las siglas y los signos de puntuación en esta documentación. Siempre es muy importante que ustedes piensen en imágenes, la parte visual es muy importante al momento de construir un documento, digámoslo así, que vuelve el documento más ligero, más sencillo de leer, y digamos que no agobia de tanta o con tanta información al lector. Y algo que siempre tenemos presente es revisarlo una, dos, tres, cuatro veces las que sean necesarias, e incluso que sean otras personas las que revisen esa documentación. Y tenemos un artículo, finalmente un artículo que publicamos en la página del BID en cuanto a cómo es esta comunicación que tenemos con el ciudadano y que prácticamente, ahí con una analogía a la Guerra de las Galaxias, es prácticamente ese sonido extraño y el cual nosotros no entendemos absolutamente nada como ciudadanos. En cuanto al componente pedagógico, tenemos a cifras de 2019, 46.000 inscritos en el curso virtual de lenguaje claro, que corresponden aproximadamente a unas 675 entidades del orden nacional y territorial que pertenecen a 480 municipios. Como les comentaba previamente, este curso virtual de lenguaje claro tiene 4 módulos. Los 2 primeros abordan el lenguaje claro escrito, el tercero el lenguaje claro verbal y el cuarto el lenguaje claro corporal. De esta información tenemos que, en cuanto al top de graduados, a los 3 primeros entidades que más graduados tienen, tenemos a la Armada Nacional, tenemos al DANE y al Banco Agrario. Adicional a esto, este curso virtual de lenguaje claro, que es una muy, muy buena herramienta, muy sencilla, para que ustedes la utilicen, se incluyó este curso virtual en los PICs de 12 entidades. ¿Qué son estos PICs? Los PICs son los planes institucionales de capacitación. Adicionalmente, pues brindamos asistencia técnica y acompañamiento a entidades públicas,
Hemos estado el año pasado alrededor de 73 entidades, estuvimos en encuentros sectoriales de transporte, TIC, CIT, defensa y ambiente. Para los que no saben, TIC, tecnologías de la información y comunicación, CIT, comercio. Lo que tiene que ver con el componente de simplicidad, lo que les mencionaba previamente, nuestra metodología de traducción es pasar de un documento complejo a un documento más simple, con la interacción ciudadano-servidor público, y nosotros utilizamos una herramienta que denominamos índice de simplicidad para entrar a hacer una medición y un seguimiento de qué tanto va mejorando o no este tratamiento, esta, no sé, modificación o ajuste del documento, hasta llegar a un punto en el cual, listo, perfecto, llegamos a un punto óptimo, podemos entrar a socializarlo y publicarlo. Entonces, hasta 2019 teníamos traducidos un total de 150 documentos, en el cual ustedes pueden encontrar documentos técnicos, campañas de comunicaciones, formatos, formularios y documentos normativos. Hicimos un ejercicio cuantitativo en cuanto a estimar o a calcular qué tan beneficioso era para los ciudadanos y para el Estado estas traducciones. Se tuvo que en este ejercicio de cuantificación de estos beneficios, encontramos que se podrían hablar de ahorros al año de 5.000 millones de pesos para ciudadanos y de 5.700 millones para el Estado por el uso de estos documentos en lenguaje claro. Finalmente, esto es lo que nosotros, a partir de todas estas herramientas que ustedes pudieron ver y de las cuales pudieron escuchar, nosotros proponemos que la entidad, que las entidades busquen la apropiación de la estrategia de una forma gradual, estableciendo metas, midiendo esta implementación de forma progresiva, muchísimo más eficiente al momento de poder recoger como los frutos de su implementación. Entonces, ¿qué planteamos nosotros que tenga la entidad en un primer lugar? Lo denominamos como un ejercicio de planeación, ¿sí? Es ¿qué podemos nosotros como entidad entrar a establecer como como un primer alcance, con unas primeras metas que puedan establecerse en ciertos periodos de tiempo? Nosotros no esperamos que la estrategia sea completa y totalmente apropiada en un año o en menos de un año, pero sí que se vayan haciendo avances progresivos, ¿sí? Entonces, esa primera parte de establecer un alcance de la estrategia, de su apropiación, de establecer un cronograma, unas actividades, unos recursos que se vayan a destinar, y recursos estoy refiriéndome no necesariamente a recursos financieros, pero sí a recursos humanos. Nosotros planteamos que la mejor forma de poder apropiar la estrategia no es que solamente, no sé, el área de comunicaciones, el área de atención al ciudadano sea el encargado del lenguaje claro, sino que sea una estrategia transversal. Una estrategia transversal que toque a los diferentes grupos, a las diferentes direcciones que hacen parte de la institución o de la organización, porque los beneficiarios, y hemos ampliado de por sí así el objetivo, los beneficiarios no solamente son los ciudadanos, de por sí nosotros como servidores públicos, nosotros como contratistas, necesitamos que todas las comunicaciones estén en un lenguaje claro, que al momento de yo firmar un contrato, mis estudios previos yo los pueda entender de forma sencilla, que una comunicación que yo envío a otra área, ellos entiendan qué es lo que les estoy comunicando, ¿sí? Y eso va a facilitar y va a mejorar la eficiencia al interior de la entidad y también hacia afuera al momento del relacionamiento con los ciudadanos. Entonces, cumpliendo con esa primera parte, nosotros entramos a decir, bueno, se establecen estos alcances, se establecen estas actividades, estos recursos, estas metas. Lo que sigue es entrar a hacer un diagnóstico. ¿En qué consiste ese diagnóstico? En poder hacer unas mediciones de la complejidad de estos documentos que produce la entidad. Entonces, ¿para qué sirve este diagnóstico? Esto les va a permitir poder focalizar sus esfuerzos en determinadas áreas o áreas, ¿sí? O en determinados documentos en donde ustedes vean que este nivel de comprensión de los documentos es bajo o es mucho más bajo que en otras áreas. Por eso les digo que tiene que ser progresivo.
Eso les va a dar una herramienta de priorización de sus intervenciones. Luego, ustedes pueden establecer una etapa o una fase de cualificación. ¿En qué consiste esta fase de cualificación? En usar las herramientas que nosotros hemos desarrollado, las guías y el curso virtual de lenguaje claro. Después de esta etapa, podríamos entrar a pasar a hablar de traducciones, que la entidad pueda establecer ciertos documentos sobre los cuales entrar a hacer estos ejercicios de traducción. Pueden ustedes hacerlo solamente con la participación de servidores públicos o pueden ustedes entrar a vincular a ciudadanos, perdón, que puedan ser beneficiarios de esas piezas comunicativas, de esos documentos, para que sea una construcción colectiva y va muy de la mano de esta metodología que nosotros estamos planteando, que son los laboratorios de simplicidad. ¿Okay? Pero esa es una opción. Ustedes pueden tomar esa metodología o pueden tomar otra metodología ajustándola a las características propias de la entidad. Posterior a esto, entrar a generar una evidencia, una evaluación, un seguimiento, una medición. Lo que no se mide, ustedes saben, en el sector público, pues no sabemos si sirve o no sirve. Entonces, ¿qué proponemos? Que se hagan mediciones a estas traducciones. ¿Sí? Si después de haber recibido ese tratamiento en lenguaje claro, fueron más o menos comprensibles por parte de la ciudadanía, que ustedes puedan recoger de todas estas etapas que han recorrido previamente, puedan tener unos aprendizajes para poder hacer ajustes para el próximo ciclo, ¿sí? De la apropiación de la estrategia, y que ustedes finalmente puedan hacer una evaluación de este ejercicio, puedan hacer una difusión de lo que ustedes hayan encontrado, para volver a retomar el ciclo y poder continuar así en ese ciclo de mejora continua. Entonces, esta es la estrategia en términos generales, esta es su estructura, la que nosotros recomendamos para su apropiación. Estas son las herramientas de las cuales ustedes pueden tomar, disponer, apropiar y ser implementadas en la entidad. Entonces, eh, creo que una ronda de intervenciones o preguntas que tengan al respecto. Bueno, muchísimas gracias, Harold. La verdad, bastante claro y pues nos coloca muchos temas que a veces olvidamos en el día a día, ¿ya? En el día a día, mira que aquí estaba viendo yo lo que es, sobre todo lo que es la parte de planeación y diagnóstico, cometemos esos errores y por eso a veces algunas órdenes, algunas políticas que uno emana nunca son asertivas porque estamos fallando en lo básico, en la forma como se lo hacemos llegar a nuestras personas. Entonces, Nos pasa si a algunos, todos. si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, aquí Luis Altamiranda levanta la mano, vamos a habilitarlo. Luis, por favor, tu pregunta. Luis, está habilitado tu micrófono, ya puedes hablar. Se arrepintió de la pregunta, me imagino. Si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, o si utilizan la opción de levantar la mano y les concedo el micrófono para que puedan entrar y puedan hacer la pregunta, o si no, la pueden hacer a través de los chats. De los chats solamente hubo una pregunta que era si esta charla está siendo grabada. Sí, sí está siendo grabada. Para que puedan acceder en forma sincrónica a verla. Y lo mismo también que, que las personas que quieran hacer preguntas, pues aquí se las contestaremos. Entonces, estamos pendientes. Vamos a dar unos 2, 3 minutos para que la gente lo quiera hacer. ¿Okay? Lisette Carreño, de Control Interno. Lisette, buenos días. ¿Tienes el Hola, micrófono buenos habilitado? días. Buenos días a todos. Tengo una pregunta respecto a que lo que hemos visto, la línea de defensa 1 y 2 son como los primeros llamados a establecer esos primeros controles desde mi PG. Nosotros como línea de defensa número 3, ¿qué nos queda, digamos, qué tips nos puedes dar como para hacer ese control de los controles, digámoslo así, respecto a estos puntos que tú nos has expuesto hasta el momento? Ok, me encantan esas preguntas y sobre todo mi futura respuesta.
¿Me puedes explicar qué son esas líneas de defensa? Comenzando por ahí. Líneas de defensa, hablo del IPG, línea estratégica, la alta dirección, línea de defensa número 1 y 2 son los jefes de área de servicio, y la línea de defensa número 3 en el IPG somos oficina de control interno. Ok. Planeación también está en línea de defensa 2. Ok. Ok, es una forma de organización interna de ustedes al momento de cumplir las diferentes políticas de mi PG, asumo yo. Y hacer seguimiento, control, etcétera, etcétera, etcétera. Es la estructura, bueno, digamos, como el nuevo Messi. Lo que pasa es que con el MIPG todos los sistemas se articulan con el sistema de control interno. Ajá. Entonces, digamos que desde este punto, todo lo que tú has expuesto, yo lo veo a que son llamados esas primeras dos líneas de defensa a responder respecto a estos requisitos o requerimientos. Y ya nosotros entramos como una línea de control, digamos, en la entidad, ¿sí? No solo acá, sino en todas. Entonces era como esa inquietud que tenía respecto a ese rol que tenemos nosotros. Ok, entonces, tú eres conocedora de mi PG. Una de las políticas que hacen parte, una de las actualmente 18, si la memoria no me falla, políticas de mi PG, una de esas es la Política Nacional de Servicio Ciudadano. Dentro de esa Política Nacional de Servicio Ciudadano y de ese cuestionario que está montado ahí, hay unas preguntas específicas en cuanto a lenguaje claro y de cumplimiento de esta apropiación. Para aquellos que conozcan ese formulario, el formulario actual, podrán ver reflejado todas las preguntas que ustedes que están allá y que se formularon, todas están formuladas y planteadas a través de cada una de estas etapas. Por ejemplo, la primera pregunta con la que tiene punto de partida el componente de lenguaje claro es preguntarle directamente a la entidad, ¿usted tiene mecanismos de medición o cuantificación de la complejidad de sus documentos? Desde ahí arranca, desde esa parte de diagnóstico. ¿Sí? Y posteriormente va lo que tiene que ver con la cualificación. Si su entidad ha implementado, socializado la guía de lenguaje claro y la de 10 pasos, cuántos servidores públicos, contratistas y demás han adelantado el curso virtual de lenguaje claro, si estas personas que han adelantado el curso o que han recibido estos lineamientos en cuanto a guías y 10 pasos pertenecen a áreas de relación directa con el ciudadano o no. Son todas preguntas muy relacionadas con esta parte. ¿Cuántos documentos se han traducido? ¿Qué tipo de documentos se han traducido? Si existe una medición de estos documentos traducidos. Todo eso tú lo puedes ver reflejado en este esquema. Y de por sí, al momento de hacer un seguimiento, un control y demás, yo recomiendo que se tome esas preguntas de FURAC como medidas para hacer seguimiento a la apropiación de la estrategia. ¿Sí? Y que de por sí sirva también de forma simultánea para hacerle, digámoslo así, o para proponer las metas para cada uno de esos periodos que se establezcan de apropiación de la estrategia. No sé si con esto respondo tu pregunta. Sí, señor. Muchas gracias. Ok. Harold, yo cuando yo hice la reunión inicial contigo y que hablábamos sobre la importancia de implementar esto en el hospital, tú me comentabas que esto, y lo repetiste ahorita en la charla, que esto es una cuestión transversal que toca no solamente el área de comunicaciones o atención al usuario, sino que es de todas las áreas y que obviamente va a optimizar los procesos de comunicación del hospital. Por eso te pregunto, digamos, versus otras instituciones,
a los que tú ya les hayas dado esta cualificación. ¿Cómo ves en general el sector? Porque digamos que sí es un reto importante para todas las instituciones del sector público la implementación de la estrategia, pero al mismo tiempo hay muchos procesos que todavía siguen siendo muy, digamos que antiguos, muy poco modernos al interior de las instituciones. Entonces quería preguntarte cómo ese contexto frente a otras instituciones. Ok, perfecto. En primer lugar, a mí me encanta dar un ejemplo que me pasó con el primer levantamiento FURAC, que eso fue 2018, después de haber montado este formulario. Una de las preguntas que están en ese formulario dice puntualmente cuántos documentos han sido traducidos al lenguaje claro en su entidad en el último año, en la vigencia anterior. Cuando estaba revisando yo los resultados de FURAC, una de las entidades me escribió que había traducido en ese año alrededor de 4.000 documentos al lenguaje claro. En ese momento yo dije, no, pero esta entidad es la que debe estar encargada de impulsar la estrategia a nivel nacional porque, pues claramente, 20 veces mal contada eh, en cuanto a la producción que tenemos nosotros de documentos en lenguaje claro. Me puse en comunicación, en contacto con la persona que hizo el diligenciamiento y le pregunté, bueno, ¿cuáles son esos documentos? ¿Qué ejercicios ustedes hicieron? ¿Y cómo determinaron que estos documentos estaban en lenguaje claro? Y entonces la persona me respondió, no, es que todo lo que yo escribo está en lenguaje claro. Entonces, de por sí, todas mis comunicaciones y todas las comunicaciones de la entidad están en lenguaje claro. No voy a decir cuál es la entidad. Y claramente cuando yo leía los documentos no estaban en lenguaje claro. Y creo que esa es una presunción muy errada de lo que las entidades, quienes conocen la estrategia, tienen respecto al lenguaje claro. Entonces, no hay que olvidar siempre que el lenguaje claro, quien valida que mis documentos están en lenguaje claro, son quienes reciben esa información, ¿sí? No soy yo mismo. Nosotros podemos caer en situaciones en las que podamos autovalidar lo que estamos haciendo, pero en realidad puede que no, que estemos cometiendo un error. Eso simplemente para abrir y responderte puntualmente tu pregunta. Como viste, en esos acompañamientos que adelantamos en 2019, fueron más de 73 entidades, orden nacional y orden territorial. Al momento de entrar a hacer una evaluación de qué tanto se estaban apropiando estos lineamientos que damos nosotros, nos dimos que el impacto era mínimo. Entonces, pudimos entrar a revisar un poco más a fondo de qué era lo que estaba pasando, y es que las cualificaciones o la apropiación de la estrategia estaba en cabeza de una persona en la entidad, ¿sí? Y puede ser que de una versus un universo muchísimo más amplio, más grande, no se esté dando, digamos, como que la importancia y la injerencia apropiada en las diferentes actividades y documentación que se genera por parte de las entidades. Igualmente nos hemos dado cuenta que esto no es una responsabilidad que debe recaer sobre áreas de comunicaciones puntuales, y en eso soy muy insistente. Esto no es responsabilidad de comunicaciones, esto no es responsabilidad de atención al ciudadano, esta es una responsabilidad general de la entidad, ¿sí? Prácticamente, insisto, pues haciendo o limitando el alcance de lo que voy a decir, pero en su gran mayoría las entidades públicas en algún momento de las diferentes dependencias han dado respuesta a un derecho de petición, han dado respuesta a un correo a un ciudadano, han generado un documento que le sirve incluso a otro servidor para comunicarle algo a un ciudadano. Si las diferentes comunicaciones, tanto hacia afuera como hacia adentro, no tienen este tratamiento, no tienen esta visión transversal, probablemente esos ahorros y esos beneficios en cuanto a eficiencia administrativa no se van a poder ver. Entonces, ¿cómo hemos hecho con otras entidades en este año? En este año, por ejemplo, Ministerio de Salud. Al Ministerio de Salud se le presentó este mismo esquema que ustedes están viendo, y el Ministerio de Salud ya está construyendo un plan de acción a mediano plazo para ser
digámoslo así, como pioneros o pilotos, tanto en la implementación como que se vuelvan ellos replicadores de este plan en otras entidades del sector, aprovechando su papel de ente superior, por ponerle de alguna forma, dentro de ese sector. Lo mismo estamos haciendo con Mintransporte y lo mismo estamos haciendo con, incluso desde DNP, con las entidades que hacen parte del sector planeación. Entonces, este esquema se los proponemos a todas las entidades, sea que sean cabeza o no sean cabeza, sean muy grandes o muy pequeñas, pero sí es muy importante que todos entendamos que el lenguaje claro y la claridad en las comunicaciones debe ser responsabilidad absolutamente de todos, desde atención al ciudadano, pasando por contratación, pasando por dirección, para que todos los mensajes, toda la información, lineamientos que se estén dando sean completa y totalmente comprensibles para sus beneficiarios. Harold, tenemos aquí dos preguntas adicionales. Nos las hace una Andrea Polanía de planeación y ella nos pregunta que si el curso virtual lo pueden tomar también los contratistas de la entidad. Curso lo tenemos abiertos para todos, ¿sí? Digámoslo así que, aunque se pensó originalmente solamente cubrir a los servidores públicos, no podemos, digámoslo así, como que negar una realidad de las entidades públicas en la que más de la mitad de su mano de obra, por ponerlo así, son contratistas, ¿sí? Entonces, el curso está abierto para todos, gratuito, 24 horas al día, 7 días de la semana. Lo único que deben hacer es entrar al enlace de lenguajeclaro.dnp.gov.co. Yo les puedo facilitar infografía para que hagan difusión del curso. Se inscriben, lo único que tienen que diligenciar adicional es, les piden o solicitan un código de usuario, y ese código de usuario es LC 2019. Pero yo les facilito la información y las piezas comunicativas para que hagan difusión con mucho gusto. Perfecto, Harold. Muchísimas gracias. Y vamos a darle aquí Diana Pérez. Vamos a darle micrófono. Diana, bienvenida. Bienvenida, Diana, ya tienes micrófono. Coronel, muy buenos días. Harold, buenos días equipo. La pregunta responde un poco al quehacer que representa en este caso ser museólogo dentro de una entidad como el Hospital Militar. Nosotros estamos desarrollando desde el área de comunicaciones una serie de mensajes que tienen que ver con lo que se denomina institucionalmente memoria histórica. Por supuesto, tratamos de ser lo más claros, lo más sucintos, lo más directos con lo que queremos decir, pero mi pregunta específicamente es, Harold, si existe algún tipo de clave o algunos tips o algún direccionamiento específico en torno a este tema de memoria histórica que, como tú sabrás bien, pues es muy delicado en estos momentos de la institución y del país. ¿Cómo manejar eso de una manera más asertiva, más directa y evitando al máximo cualquier tipo de mala interpretación? Pues porque tú sabes que los públicos que reciben estos mensajes son muy diversos, algunos son más cercanos, más corresponsables con el sector defensa que otros. Gracias. Buenísima pregunta. Y creo que esa pregunta se soluciona en parte con el primer paso que yo les mostraba en la presentación, que es este, el ponerse en los zapatos del ciudadano. Sí, no partimos de ese punto. Creo que todo el ejercicio que se vaya a hacer de ahí en adelante es, digamos que hasta cierto punto, siendo un poco crudos, es inútil. Y probablemente el mensaje se vaya a distorsionar. Todas las buenas intenciones que tengamos nosotros al momento de la comunicación se vaya a perder si no tenemos en cuenta eso. Y el que tú lo reconozcas en primera instancia es un paso, no sé, primordial, esencial, que debe tener todo servidor público en el momento de elaborar esta clase de documentos. Tú me preguntas por lineamientos puntuales. Yo te puedo remitir a esas dos guías, pero tú requieres algo adicional en cuanto a lineamientos, en cuanto a esa población específica de la que tú estás hablando. En esa clase de situaciones, que es lo que siempre recomendamos, que es la base de la metodología de laboratorios de simplicidad,
es que sea la entidad quien involucre a esta población en la construcción del documento, ¿sí? Así como nosotros hablamos de involucrar a los ciudadanos, que son el objetivo del documento, ¿sí? Los beneficiarios del documento, así nosotros estamos promulgando en Planeación Nacional que la política pública sea basada y centrada en el ciudadano, ¿sí? Porque son ellos y sus características las que debemos partir nosotros para tomar cierto tipo de decisiones. Y eso pasa por la construcción de estos documentos. Entonces, yo te recomendaría que hicieras un ejercicio de traducción abierto con ciudadanos que tú identifiques que puedan o hayan sido víctimas de esta clase de, bueno, víctimas entre comillas, para no meterme en terrenos y en términos complicados, pero que sean ellos mismos quien te reconozcan y quien te aterricen eh, la, ¿qué? La terminología y el mensaje como lo estás enviando. Por ejemplo, actualmente, y ustedes lo sabrán por medio dentro de poco, eh, va a salir una resolución de MINTIC asociada con accesibilidad web. Nosotros estamos apoyando el proceso de la creación de esa resolución y de unas guías adicionales para generar ciertos parámetros de accesibilidad, incluso no solamente limitado a población en condición de discapacidad, sino a toda posible población que tenga ciertas limitaciones en cuanto a conocimiento de las páginas web y que facilite su navegación. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros ahí? En ese ejercicio de la construcción de los anexos, de los lineamientos, involucramos al INSI y al INSOR, ¿sí? Y son el INSI y el INSOR a partir de representantes de personas con limitaciones visuales, ¿sí? Auditivas, quienes nos están dando ese ajuste en cuanto a terminología que nosotros entremos a utilizar en esta guía, ¿sí? Porque, insisto, yo puedo tener el mejor de los, eh, no sé, de las intenciones en cuanto a generar buenos lineamientos para esta población, pero puede ser que al momento de utilizar cierta terminología con esa población, que es población que también, como tú dices, como la que tú me estás referenciando, son sensibles a ciertos términos, pero son ellos los que llegan y me dicen, no, acá no utilice esto, utilice esto otro. Por ejemplo, no utilice población en condición de discapacidad, sino población discapacitada, por ejemplo, ¿sí? En ocasiones uno creería que a las personas con limitaciones visuales no les gusta que le digan ciegos, no, población ciega. Y uno, pues, bueno, ¿sí? Ese tipo de aterrizaje en cuanto a qué terminología y qué forma debo yo de comunicar ese mensaje, es muy importante la visión del ciudadano y es muy importante la visión de la población puntual a la que va dirigida. Entonces yo te recomendaría es involucra a la ciudadanía, a estos posibles beneficiarios, en que ellos construyan el documento contigo. Perfecto, Harold. Seguimos buscando acá. No, nadie más nos hace más preguntas. No tenemos más preguntas. No sé si alguno de los panelistas, Catalina, Alejita, tienen algo más que decir. Pues, Harold, yo entiendo que esta estrategia es transversal, pero yo no sé si dentro del curso haya algo que tenga que ver también de pronto con el diseño de piezas, porque finalmente, por ejemplo, en el caso de comunicaciones, nosotros tenemos una comunicación a través de piezas estáticas y de videos. Entonces, no sé si haya unos lineamientos, algo así específico de diseño o de cómo se debería organizar una pieza estática o algo así para que obedezca a los criterios del lenguaje claro o simplemente la estrategia se circunscribe a lo que escrito esté en la pieza. Se enfoca mucho en esa parte inscrita. Damos lineamientos muy genéricos en cuanto a la parte visual. Este año vamos a entrar a hacer una versión 2.0 del curso y vamos a incluirle parte de un componente de accesibilidad y una parte también de lineamientos para el diseño de piezas visuales. Muy de la mano con un trabajo que está haciendo uno de los miembros de la red, que es la Universidad de los Andes, en esta parte de comunicaciones visuales.
Bueno, Harold, nadie más tiene aquí preguntas. La verdad ha sido un éxito. Harold, se conectaron 111 personas durante toda la, la charla suya. La Ah, qué verdad, bien. dentro de nuestro estimado para lo que teníamos nosotros, solo 16. Entonces, Me alegra mucho. tuvo una excelente audiencia. La verdad, vi muchas personas aquí en el hospital, todos muy conocidos y me alegra verlos a todos. Gracias por haber asistido. Harold, también gracias por haber sacado de su tiempo, porque yo sé que a usted lo tienen colgado para muchas cosas, de haber sacado Poquito. un tiempito para nosotros, de sentarse, de enseñarnos, de aterrizarnos unos conceptos muy básicos para nosotros. Este curso ya creo que por lo menos ya empezamos 5 acá a hacerlo, que somos los del equipo de comunicaciones. Vamos a empezar a hacerlo y lo vamos a hacer. Y yo sé que muchas personas van a estar acá y vamos a hacer la de respectiva divulgación porque la verdad, con este abrebocas hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque estamos fallando en muchas cosas y tenemos que ser más asertivos con nuestros usuarios. Y tiene usted toda la razón. Uno tiene que ponerse en el punto de vista de usuario porque es que, mire que uno va a otra empresa y, por ejemplo, hace poco fue a una empresa de telefonía celular para una SIM card y si viera el problema para sacarla, pero para ellos es claro el procedimiento, pero uno Exacto. mire cómo se pierde. Entonces, si uno viendo en otra empresa cómo se pierde, ¿qué será el usuario que nos llega acá al hospital militar? Y también le decimos, oiga, pero a ver, usted no sabe dónde queda la carta de bienestar, a ver, señor, queda atrás. Pues ellos no vienen a tomar agua siempre atrás, entonces ellos no saben cuál es la carta de bienestar. O uno les dice, sí, nos vemos en el séptimo central. Pues para la gente séptimo central que no conoce el hospital, pues no lo saben. Y son usuarios que llevan muchos años viniendo. Ellos tan solo vienen a un servicio específico y se van. Entonces, sí, en esa parte ese tipo de cosas básicas a veces lo olvidamos. Y sí, sí es bueno tenerlo. Y muchísimas gracias por toda esta disertación que tuvo con nosotros y por habernos enseñado esta parte. Como dije al principio, Harold, es la primera, pero espero que no sea la última. Espero que usted nos dé otro de su tiempo y créame que estaremos atentos a aceptarlo en nuestra plataforma para que nos enseñe un poquito más. Y de verdad, de todo corazón, en nombre de la señora General Clara Esperanza Galvis, un cordial saludo de agradecimiento por esto que usted hizo por el Hospital Militar el día de hoy. El Hospital Militar estará abierto para usted siempre lo que necesite. Usted sabe que acá cuenta con nosotros para lo que necesite. Entonces, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy. Gracias también a nuestro equipo Muchísimas que gracias a también usted. estuvo acá. Bueno, Muchísimas gracias a también usted, coronel. a Muy todos natural. nuestros asistentes, muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy. Ya con esto entonces damos por terminada nuestra charla. Espero que haya quedado muy claro para todos. Entonces, no me queda nada más que decirles que esta charla va a estar disponible, la grabamos, va a estar disponible en la página YouTube del Hospital Militar Central y dentro de poco la montaremos en la intranet para que todos puedan tener acceso a ella. Y claro, acceder y en el equipo de comunicaciones estaremos atentos a cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan al respecto o sugerencias, pues para que tengamos otros espacios que Harold nos pueda dar. Entonces, muchísimas gracias a Coronel, todos, señora. permí- permítame un segundito antes. Harold, te agradezco mucho, mucho, mucho por este trabajo que haces con el hospital, pero quisiera quedarme con las personas que en este momento están conectadas un segundo para hacerles una invitación de parte de comunicaciones.